Muy buenas tardes a todos. Este magazine recoge las reflexiones de un orate que soy yo ante la avalancha de noticias absurdas, carentes de contenido informativo e incluso hilarantes con las que nos regalan actualmente los medios de comunicación de masas. El formato inicial de lo que aquí se cuenta era periodístico y las noticias se presentaban en 3 columnas. Noticias de aquí, noticias de allí y ecos de sociedad. Por supuesto, todas las noticias son ficticias y las agencias colaboradoras como el Chismorreo.press, Redacción o LGTBI News también lo son. Lo cierto es que tras la difusión de algunos de los artículos publicados en el magazine, previamente señalados como fake news en distintas redes sociales, pude comprobar que la idea de hacer crítica social por medio del humor gustaba a un colectivo significativo. Y decidí trasladar las mejores historias a este entorno, con el único propósito de divertir y de arrancar alguna sonrisa. Espero conseguirlo. Un abrazo a todo el mundo. Fallece el burro del Nemesio por comerse una seta que no era buena. Noticia firmada por el Chismorreo Press en su apartado de noticias de aquí. Según fuentes bien informadas, ayer en la localidad de Pitorro del Mamporrero, el burro del Nemesio se comió una seta que no era buena. El burro, no el Nemesio. Lo que le provocó al burro, no al Nemesio, un malestar que vino acompañado de fuertes retortijones y de ventosidades fétidas. Al parecer, el sufrimiento del pobre animal, del burro, no del Nemesio, era de tal magnitud que los vecinos de Pitorro del Mamporrero tuvieron que sacrificarlo allí mismo, al burro, no al Nemesio. Pero el incidente se convirtió en tragedia cuando súbitamente cayó fulminado por un infarto, el Nemesio, no el burro. Los vecinos del pueblo intentaron reanimarlo, al Nemesio, no al burro, que para algo ya lo habían sacrificado antes, digo yo, vamos. Pero tras 5 segundos de grandes esfuerzos no se pudo hacer nada por su vida, por la de Nemesio, no por la del burro. Los vecinos de Pitorro del Mamporrero llamaron al cura, al de su parroquia por supuesto, no al de la otra, que para eso estaban en la suya, y fue entonces cuando el cura de la parroquia de Pitorro del Mamporrero administró la extrema unción a los dos, a Nemesio y al burro. Y a continuación se procedió al sepelio en la parroquia del Pitorro del Mamporrero, que para eso era la suya. Vamos, digo yo. Y hasta aquí la noticia del burro del Nemesio. Muy buenas tardes. Fracasan las negociaciones sobre el asunto de la garrofa, artículo suministrado por la redacción en su apartado de noticias de hoy. La cumbre internacional sobre el asunto de la garrofa, también llamada algarroba, celebrada ayer entre importantes medidas de seguridad en un puticlub de los alrededores de Las Vegas, concluyó sin acuerdos y en medio de grandes tensiones entre los representantes de los distintos países de la cumbre. Desde que se descubrió que la garrofina, que algo tendrá que ver con la garrofa, digo yo, vamos, puede emplearse en la elaboración de productos cosméticos, el presidente de los EEUU, consciente de su poder económico y de la supremacía militar de su país, amenazó en el transcurso de las reuniones celebradas por las diferentes comisiones delegadas con quedarse a coste cero con toda la producción de garrofa del mundo. Los representantes de los grandes países productores de garrofa, todos ellos de la zona del Mediterráneo, se rieron, lo que molestó mucho al presidente de los EEUU, que exclamó "shit", que quiere decir mierda en inglés. Tras lo cual el presidente de los EEUU sacó de su bolsillo una cajita y les enseñó a todos los miembros de la cumbre el botoncito rojo que había precisamente dentro de la cajita. Los demás miembros de la cumbre, que tenían sus miembros ocupados, recordemos que las sesiones se celebraban en un puticlub de Las Vegas, no le hicieron ni caso y la cumbre se clausuró sin acuerdos y a garrofazo vivo. Y hasta aquí la noticia. Muy buena. Se condona la deuda catalana. Gran tensión entre el gobierno y la oposición por la deuda catalana. Noticia suministrada por LGTBI News, noticias de aquí. La oposición al gobierno de Pedro I el Guapo pone el grito del cielo ante la inminente condonación de la deuda catalana. Nuestros corresponsales de la agencia LGTBI News, que ya está un poco obsoleta porque no es plus plus, afirman con toda contundencia que los partidos políticos contrarios al del guaperas Pedro I están que trinan por la condonación de la deuda catalana que asciende a un potorrón de pasta. La pregunta está en el aire. ¿Cómo puede ser que los catalanes hayan gastado tanto dinero en condones? Preguntados los mandatarios de la susodicha región catalana, la respuesta fue tajante. Es que aquí, aunque se falle mucho, la verdad es que se jode mucho. Y claro, por cuestiones de higiene esto hay que pagarlo, ¿no? Ante estas declaraciones, la respuesta de la oposición no sirve esperar. Pues si van a joder tanto, sin duda, lo mejor es que se la plastifique. A lo que Pedro I contestó: yo le pago los condones a quien me da la gana, faltaría más. Ni qué decir tiene que la tensión es máxima, hasta el punto de que, según fuentes bien informadas, en el resto de España todo el mundo se ha puesto a follar indiscriminadamente y hasta en el trabajo. Y hasta aquí la noticia.
Encuentran al coloso de Rodas en el jardín de una casa en las afueras de Londres. Noticia firmada por LGTBI News en su apartado de noticias de allí. Nuestros corresponsales de la agencia LGTBI, que ya está un poco obsoleta porque no es plus plus, afirman con toda rotundidad que un sereno de la City, que no tiene ni idea de nada, ha encontrado la famosa y gigantesca estatua del coloso de Rodas en un jardín de 8 metros cuadrados en una casa de las afueras de Londres que se dice London en inglés. Preguntado por el hallazgo, el sereno, que era de la zona sur de Londres, que se dice London en inglés, contestó: pues mire usted, yo qué sé, que mi compatriota son un chorizo. Ya estaba un poco escamollado por la antorcha que se veía salir de la judía, que se dice beans en inglés. El sereno no pudo dar más explicaciones porque, aunque no era muy tarde, ya había algo de penumbra y mucha niebla, que se dice fog en inglés. Y sin venir a cuentos se oyó una voz que decía: ¡Sereno! Sin duda, esa voz era la de un inglés despistado que había perdido sus llaves y quería entrar en su casa, pero finalmente la estatua del coloso de Rodas fue desenterrada y llevada al British Museum, que se dice Museo Británico en español. Y esto lo hacen con casi todo lo que encuentran o roban nuestros hermanos, los hijos de la Gran Bretaña. Y hasta aquí la noticia. Buenas tardes. El Día del Capullo Bigotudo. España entera celebra con nostalgia y devoción el Día del Capullo Bigotudo. Noticia de chismorreo.press en su apartado de Ecos de Sociedad. Ayer, que fue 23 de febrero, porque hoy es 24 de febrero, toda España celebró con manifestaciones callejeras rebosantes de nostalgia y devoción el Santo Día del Capullo Bigotudo, SDCB. La manifestación más importante tuvo lugar en Madrid, en donde no menos de 15 personas se reunieron en la famosa taberna de la Cueva de Luis Candelas para tomarse unos chatos y celebrar así el SDCB. Luego, después de beberse 4 chatos cada uno y después de pagar las consumiciones, salieron a la calle para gritar sus consignas en favor de un golpe de Estado que, por razones que nadie comprende, fracasó a las pocas horas. Pero no pudieron gritar nada, porque entre la ingesta de vino que habían trasegado y lo que les cobraron por los chatos, se quedaron completamente mudos. Todos menos uno, que era gangoso, y además estaba ya acostumbrado a los precios de la famosa cueva de Luis Candelas. Dadas las circunstancias, los 15 nostálgicos decidieron continuar su demostración de apoyo al SDCB jugando unas partidas de mus en un bareto de la calle de la Montera. Pero no les salieron las cuentas porque cada partida de mus se juega con 2 parejas, no importa el sexo, lo cual supone que cada partida necesita de 4 personas. Como eran 15, pues no daban los números. Así que el más listo de todos los manifestantes sacó su ordenador cuántico del bolsillo y por señas, recordemos que estaban todos absolutamente mudos menos el gangoso, después del trasiego y posterior pago de los chatos consumidos en la cueva de Luis Candelas, les indicó a los demás que tras 5 horas de cálculo intensivo de su ordenador cuántico el resultado era: si queremos 3 partidas, entonces sobráis 3, porque el muy canalla no quería perderse la partida, pero si queremos jugar 4 partidas, entonces nos falta uno o una, que para el caso es lo mismo. La solución vino de la mano de una prostituta que pasaba por allí y que fue inmediatamente incorporada a la manifestación del SDCB y reclutada para completar las 4 partidas de mus, al saberse que era imbatible con los naipes en la mano, o sea, que era una auténtica fiera jugando al mus, y que a esa hora no tenía compromisos laborales importantes que atender. Las partidas se jugaron con toda normalidad y el gangoso decía de vez en cuando: ¡Viva España! Y hasta aquí la noticia. Muy buenas tardes a todos. Escándalo en un chiringuito chino. Expulsan a un turista argentino o uruguayo de un restaurante chino en China por pedir algo que no estaba en la carta, en la del restaurante chino que está en China. Noticia suministrada por LGTBI.news en el apartado de noticias de allí. Según nos comunica la agencia de noticias LGTBI.news, que ya está un poco obsoleta porque no es plus plus, ayer, mientras en España se celebraba con nostalgia y devoción el Santo Día del Capullo Bigotudo, SDCB, recuerden los lectores que ayer fue 23 de febrero porque hoy es 24 de febrero, pues que ya les digo, un súbdito argentino o uruguayo, no se sabe muy bien porque el corresponsal que estaba trompa no pudo precisarlo, fue violentamente expulsado de un restaurante chino que tiene su chiringuito en China por pedir algo que no estaba en la carta. El pobre hombre, que no entendía nada de lo que ponía en el papelito que le dieron a entrar, que se supone que era lo que había para comer y que reproducimos en la cabecera de esta columna, por mucho que lo intentó el turista, no el chino que le dio la carta, que era argentino uruguayo, el turista, no el chino que le dio la carta, no se sabe muy bien porque el corresponsal que estaba a trompa no lo pudo precisar. Y como no entendía nada, y además tenía un hambre de cojones, el turista, no el chino que le dio la carta,
Intentó una estratagema para ver si le daban de comer. Fue entonces cuando se le ocurrió imitar lo mejor que pudo el acento chino mandarín y armándose de valor pidió de primero salchichón y de segundo chin chu lin. El chino que le había dado la carta exclamó muy enfadado: ¡mierda!, que quiere decir mierda en chino mandarín, y lo expulsó violentamente del chiringuito. El asunto está ahora en manos de la policía. Y hasta aquí la noticia. Muy buenas tardes. Tensión entre pueblos vecinos. Gran tensión entre las localidades vecinas de Torquemada de la Inquisición y de Carnaval de la Juerga. Noticia suministrada por el chismorreo.press en su apartado de noticias de aquí. En la víspera de la celebración del Santo Día del Coño de la Bernarda, SDCB, que no hay que confundir con el Santo Día del Capullo Bigotudo, también SDCB, los ánimos no pueden estar más tensos entre los vecinos de los pueblos mencionados en el titular de esta columna. El motivo de la disputa es que ambos pueblos reclaman la propiedad en exclusiva de las reliquias del famoso coño. Según fuentes bien informadas, el origen de la Bernarda ha sido más difícil de situar de lo que se pensaba, pero los últimos datos disponibles apuntan a que la Bernarda nació a principios del siglo XVI en la localidad de Bosta del Pollino. Lo que sí está claro es que la Bernarda era santera y que su método curativo estaba en su entrepierna. En concreto, para que se produjera el milagro, lo que había que hacer era introducir la mano del que solicitaba que sus deseos se fuesen cumplidos en el citado coño. ¿Que ese año la cosecha iba mal y el agricultor estaba preocupado? Pues nada, a meter la mano en el famoso coño y el campo sembrado se llenaba de nabos vigorosos. ¿Que una mujer no se quedaba preñada? Pues nada, el mismo método y al cabo de 9 meses la mujer paría trillizos. El coño de la Bernarda era tan curativo que su fama pronto se extendió hasta el punto que llegaron a organizarse peregrinaciones para básicamente meter la mano donde no se debía. Bueno, en este caso sí que se debía. A los pocos años de morir, Bernarda fue desenterrada. ¿Y adivinan qué parte de su cuerpo parecía intacta? Pues eso, el coño. El caso es que los vecinos que desenterraron a la Bernarda se llevaron la reliquia a la iglesia de su pueblo y la metieron en una urna dorada para su adoración por los peregrinos que por allí pasaban. Pero lo que no consta en los archivos es a cuál de los dos pueblos, Torquemada o Carnaval, se llevaron los restos. Y como ambos pueblos tienen sendas urnas doradas, pues ahí viene el follón. Después de unas intensas negociaciones, se decidió que la disputa fuera resuelta por el alcalde de Bosta del Pollino, pueblo natal de la Bernarda, tras la degustación popular de sendas tortillas de patatas. De acuerdo con el resultado del sorteo, la tortilla del pueblo de Torquemada será sin cebolla, mientras que la tortilla del pueblo de Carnaval será con cebolla. La decisión del jurado será inapelable y vinculante. Y hasta aquí la noticia. Muy buenas tardes. La ciencia no da tregua. Encuentran huellas de una nueva y extraña especie de dinosaurio en Nevada EEUU. Noticia suministrada por LGTBI News en su apartado de noticias de allí. Los científicos de Nevada, que se llama así porque hace mucho calor, no dan crédito a su último hallazgo en el desierto de Nevada, que se llama así porque no hay nadie. El pasado martes, o sea, justo un día después del pasado lunes, el profesor John Smith, que se llama así porque es así como se llama la mayoría de los paleontólogos de los EEUU, creía que estaba circulando por un camino de monte, cuando, sin venir a cuento, su flamante jeep pinchó. Inmediatamente salió del jeep para cambiar la rueda, la que estaba pinchada, las otras no, claro. Pero algo le llamó la atención y pronto se dio cuenta de que aquello no era una pista de monte, sobre todo porque no se parecía nada a una pista de monte. Según sus propias palabras, aquello no podía ser una pista de monte porque no se parecía nada a una pista de monte. El profesor John Smith, que se llama así porque es así como se llaman la mayoría de los paleontólogos de los EEUU, no escatimó esfuerzos y decidió estudiar qué era aquello. Lo primero que hizo fue utilizar el cartabón del cole para medir lo que él ya presentía que era la huella de una especie nueva de dinosaurio. La huella tenía 25 kilómetros de largo y unos 150 metros de ancho. La observación de los márgenes de la huella le permitieron concluir sin ninguna duda que el dinosaurio en cuestión tenía los pies muy largos y muy delgados, que era tripón, que su dieta consistía fundamentalmente en comida basura y además conjeturó sin poder confirmarlo que solía jugar al golf y al Monopoly. Las deducciones del profesor John Smith, que se llama así porque es así como se llama la mayoría de los paleontólogos de los EEUU, fueron celebradas por la comunidad científica inicialmente incrédula, pero finalmente convencida tras conocer las evidencias que aportaba el profesor John Smith, que se llama así porque es así como se llama la mayoría de los paleontólogos de los EEUU.
Una prueba de última hora demostró que el muy animal tenía la cabeza muy gorda pero prácticamente vacía. La nueva especie fue bautizada y catalogada con el nombre de Trumposaurio. Y hasta aquí la noticia. Muy buenas tardes. La tomatina. La delicadeza preside la esencia de las fiestas veraniegas en los pueblos de España. Redacción Ecos de Sociedad. A estas alturas de la película no vamos a descubrir nada nuevo si decimos una vez más que la delicadeza está en la esencia de las fiestas veraniegas de los pueblos de España. Un claro ejemplo de ello es la famosa tomatina, una fiesta popular que consiste en una batalla de tomates a gran escala que tradicionalmente tiene lugar el último miércoles de agosto. Durante una hora miles de participantes arrojan tomates unos a otros y es una tradición que se cree que comenzó en 1945 tras una pelea en la plaza del pueblo. El evento es, como no podía ser de otra manera, una celebración alegre y amistosa que atrae a personas de todo el mundo y se caracteriza por su ambiente de fiesta y diversión. El pueblo entero se tiñe de rojo como si de sangre española Violeta Catá se tratase. Los cientos de miles de turistas extranjeros, sobre todo los chinos, que son más porque en China hay mucho chino y ya casi no caben en su país, regresan a casa felices, llenos de picores, con sabor a ensalada mediterránea y de color completamente anaranjado. Recordemos que si mezclamos rojo con amarillo, el resultado es un precioso color naranja. La diversión del tomatazo limpio suele venir acompañado de frases ingeniosas como la siguiente: ¡Yeah! Tú pon ahí el ojo y verás cómo te lo esclafo de un tomatazo. Una muestra más del ambiente festivo que respiran los veranos en nuestros pueblos y en nuestros países. Y olé tacatá. Y hasta aquí la noticia. Abuso de poder. El desmesurado apego al sillón llega al ámbito universitario. Noticia suministrada por el chismorreo.press en su apartado de noticias de aquí. Decir que los cargos públicos tiran más que dos carretas ya no es noticia. Lo que sí es noticia, vamos, digo yo, es que esta práctica ya es común en entornos de excelencia. Dejen que me ría, como son las universidades. El pasado viernes, lo sé porque hoy es sábado, se celebraron las campañas electorales para la renovación del cargo de decano de una importante facultad de la no menos importante Universidad de Pitorro del Mamporrero. Uno de los candidatos prometió a los alumnos que, si lo votaban, crearía unas becas no remuneradas para uso y disfrute de los estudiantes. Después del descojone generalizado, se abrió el debate, momento que aprovechó un miembro de la Junta de Facultad, conocido por su mala leche, para pedir la palabra y preguntar: ¿qué coño es eso de una beca no remunerada? El candidato, muy cabreado, lo mandó a cagar. Y allí fue el miembro de la Junta de Facultad, porque tenía ganas de cagar. Pero en el camino se encontró con la biblioteca y pensó: a mí este tío no me jode. Y el muy ladino fotocopió del diccionario de la RAE, que no es ninguna organización terrorista, el significado de la palabra beca. Y una vez satisfechas sus necesidades, el muy ladino regresó a la Junta de Facultad y, tras pedir permiso, cometió el error de leer lo que había fotocopiado, que decía: beca, remuneración o estipendio, puntos suspensivos, y no voy a seguir porque en la definición hay 3 palabras más, lo que supondría que esta columna sería innecesariamente larga. El candidato, después de agradecer públicamente y con una sonrisa en los labios la corrección del miembro de la facultad, sí, el tocapelotas, lo pilló al acabar la junta y le dijo: tú, pedazo de cabrón, nunca serás catedrático de universidad, lo que pone en clara evidencia que la universidad es un foro abierto y libre de intercambio de ideas y en donde gobierna la tolerancia y el respeto a los argumentos de los demás. Gaudeamus igitur. Y hasta aquí la noticia. Muy buenas tardes a todos.